Bueno, ahora sí empezamos. Hola, buenos días con todas, todes y todos que están aquí. Bienvenidos al Seminario Internacional 60 años de Diálogo y Desarrollo con el Perú, que conmemora los 60 años de la Facultad de Ciencias Sociales. El día de hoy, bueno, es el día 3 del evento y nos encontramos en la mesa 6 titulada Desigualdades de Género y Violencia. Y bueno, el día de hoy yo, Ana Sofía Higashi, estaré moderando la mesa, ¿no? Aquí nos acompañan Angélica Mota. Eh, Angélica es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Estudios de Desarrollo con mención en Género, Mujer y Desarrollo del Institute of Social Studies del Erasmus University y doctora en Salud Colectiva del Instituto de Medicina Social en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Tiene vasta experiencia en investigación en temas de género, sexualidad y salud reproductiva, lo mismo que en docencia universitaria, en distintas universidades. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Antropología y coordinadora de la Maestría de Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También nos acompaña Wilson Hernández. Wilson es investigador adjunto en GRADE, es candidato a doctor en Criminología de la Universidad de Pensilvania y cuenta con una maestría en Estudios Comparativos del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, así como una licenciatura en Economía de la Universidad de Lima. Sus intereses de investigación abarcan temas de violencia, criminalidad, género, seguridad y corrupción. Asimismo está Patricia Ruiz Bravo. Ella es doctora en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo, Población y Medio Ambiente por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde dicta cursos de las maestrías de Estudios de Género y Desarrollo Humano. Es investigadora especialista en temas de género, educación superior, cultura, desarrollo y políticas de género y consultora especializada en evaluación de proyectos de desarrollo rural y género. Es directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en las instituciones de educación superior de la PUC y coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género de la misma Casa de Estudios. Y como comentarista nos acompaña Narda Enríquez. Ella es socióloga, profesora emérita de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Sociología por la EGES en París, exdirectora del doctorado en Sociología, miembro del Comité Directivo del Programa de Desigualdades Sociales y Desarrollo Sostenible en la región andina, TRANDES, proyecto entre la Universidad Libre de Berlín y la PUC, cofundadora del Programa de Género PUC, paz decana del Colegio Nacional de Sociólogos del Perú e investigadora de la Comisión de Verdad y la Reconciliación del Perú desde la perspectiva de género. Bueno, el día de hoy cada ponente tendrá 15 minutos para presentarnos su presentación y al final comentará Narda Enríquez, ¿no?, las 3 presentaciones que habrán. Y para cerrar la mesa habrán preguntas del público, aproximadamente 3 preguntas. Entonces comenzamos con Angélica Mota. Muchísimas gracias a quienes han organizado este evento por la invitación. Mis felicitaciones por el 60 cumpleaños de la facultad y es muy grato para mí estar en esta mesa compartiendo con quienes estamos aquí. Y bueno, muchas gracias a quienes están escuchándonos aquí presencialmente. Bueno, mi presentación va a abordar el contexto del estallido social reciente, ¿no?, o las movilizaciones que comenzaron en el país el 7 de diciembre del 2022 y que tuvieron lugar sobre todo durante el primer trimestre del 2023, con posteriores y puntuales manifestaciones también en julio de 2023 y de 2024, ¿no?, hace poco en Fiestas Patrias con una movilización en Lima. En el marco de estas movilizaciones voy a desarrollar algunas ideas sobre la participación política de las mujeres desde una perspectiva de género y, por supuesto, también todo el tema de la violencia, ¿no?
La población que ha venido participando en estas movilizaciones es diversa, sin embargo, se ha dado una movilización particularmente significativa de población rural y en buena medida también de ciudades de provincias y capitales regionales, sobre todo el sur del Perú, con un notable protagonismo de mujeres. Por ello considero relevante prestarle atención a esta participación, siendo además que con estas movilizaciones, que estas movilizaciones ocurren en un momento tan crítico de nuestra historia. Como dice Bayón, estas movilizaciones son el punto de llegada de problemáticas que implican temporalidades muy distintas, ¿no? Por un lado, quizás lo más inmediato es la crisis de representación política expresada en el profundo malestar por la caída de Castillo, de quienes se sentían identificados, representados por él, y la instalación en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Representante del proyecto político de los vencidos de las elecciones del 2021. También está el fracaso del modelo económico, sus grandes vacíos, ¿no? Evidenciados en la pandemia, y finalmente un asunto de un tiempo de más larga duración como es el fracaso de la República y la imposibilidad de consolidar una democracia en el país, ¿no? Es en ese contexto que las mujeres rurales, indígenas, periurbanas de la zona sur del Perú cobran protagonismo en medio de las movilizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo participan las mujeres? Este de aquí es un testimonio, no lo voy a leer, ahí lo pueden leer, que creo que brinda una descripción que hace una dirigente del Frente de Defensa de Ayacucho, que creo que es una descripción condensadora, de alguna manera, de un tropo muy importante que aparece en este contexto de participación política, ¿no? Pues el lugar de la maternidad y significados asociados a esta han sido muy importantes en el despliegue de la agencia política de las mujeres y por ello un hilo conductor relevante en este análisis se encuentra justamente alrededor del tropo de la mujer, madre, cuidadora, pero no solamente, claro. Es importante señalar que se trata de un trabajo aún en construcción, estos hechos son muy recientes y mi aproximación también. Una primera escena que quiero abordar tiene que ver con la presencia de mujeres en la primera línea, ¿no? En ese contexto, el mayor protagonismo lo tuvieron los varones, en particular en los momentos de confrontación más álgida. De ello da cuenta el mayor número de heridos de gravedad y fallecidos varones, asunto vinculado con los mandatos de masculinidad que los asocia al uso de la fuerza y la presencia más permanente en el espacio público. Sin embargo, las mujeres tuvieron una importante presencia en movilizaciones en las calles, con especial énfasis en sus regiones. Como señala Nora Cárdenas, para el caso de Cusco, la organización en mancomunidades que rotaban presencia en la ciudad de Cusco, por ejemplo, mostraron una participación paritaria de hombres y mujeres. Si bien luego esto se reduce cuando se avanza a nivel de los espacios de toma de decisiones a nivel regional o nacional, ¿no? Con, por ejemplo, una CONULP, la Coordinadora Nacional Unificada de Lucha, muy masculinizada. Pero esto también tiene sus matices regionales. En Ayacucho, ¿no? La presidenta y vicepresidenta del Frente de Defensa del pueblo de Ayacucho son mujeres, ¿no? Que fueron, por cierto, encarceladas. Una de ellas todavía lo está, a más de un año y medio de la detención. En las tomas de Lima, aun cuando no haya sido paritaria, también se observó una presencia importante de mujeres, ¿no? En la segunda toma de Lima, por ejemplo, Aida Aroni, que la ven ahí, es una mujer quechua de Ayacucho, se convirtió en una suerte de ícono de las protestas, ¿no? Estuvo permanentemente en primera línea, portando la bandera peruana y enfrentando la violenta represión policial. Otro caso emblemático en la segunda toma de Lima fue la significativa presencia de mujeres de delegaciones aymaras de la región Puno. Ellas también fueron blanco del desborde de la violencia policial, ¿no? Luego, por otro lado, también están las labores de cuidado en primera línea.
Así, por ejemplo, lo refiere una joven integrante del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que estaba encargándose de auxiliar heridos el fatídico 15 de diciembre, que fue la jornada en que mataron a 10 personas en Ayacucho, las fuerzas policiales y militares. Y ella señala lo siguiente, ¿no? Como parte de su experiencia, y esto lo voy a leer. Dice, hasta las 4, 5, 6 de la tarde, que yo estaba cansada porque pesan muchos más los heridos, tenía sangre de muchas personas, estaba yo cansadísima, las piernas no me respondían y venía un helicóptero encima de mí con un militar adentro que tenía la mitad de la pierna al aire y se acercaba el helicóptero así a disparar de arriba y yo gritaba, oye, ¿no ves que estoy levantando a los heridos? Quería decir, levantar, soltar y correr al alero de la casa del techo para que no me caiga y salir vuelta, jalar y correr vuelta así. Fue horrible, fue horrible. Yo estaba viendo que los lleven a la Cruz Roja, qué familiares estaban, etc. Hasta las 6 de la tarde que mis piernas ya no me respondían, o sea, me fui agarrándome de las paredes, no podía caminar, estaba muy mal y tenía miedo encima. Ya eran las 6 de la tarde, ya había hecho lo que había podido, ya no pude más. Este testimonio de esta joven del Frente de Defensa recuerda un poco, digamos, no hubo este nivel de violencia en las marchas del 14N, pero este posicionamiento muy cerca de la primera línea y asistiendo a los heridos y viendo la protección de quienes estaban en el enfrentamiento, recuerda un poco a las marchas alrededor del 14N, ¿no? En que se dio una participación de mujeres cerca de la primera línea de las movilizaciones en la desactivación de bombas lacrimógenas, que creo que nos estaría hablando de una cierta tendencia de presencia de mujeres en estos espacios desde una labor de protección de quienes están en el enfrentamiento, ¿no? que son generalmente varones, que constituyen una variante interesante, creo yo, híbrida, que combina el enfrentamiento al estar dispuestas al choque en primera línea, pero con un foco en una actividad de protección, ¿no? Si bien la participación en primera línea de protestas no le suele costar la vida a las mujeres, en el caso del estallido, por ejemplo, hubo sí 2 mujeres que perdieron la vida, que no estaban necesariamente manifestándose, al menos una de ellas no. Entonces, a pesar de que este no es el lugar, digamos, donde más participan las mujeres, las protestas, ¿no? Sí son formas de violencia que las implican, ¿no? A través de otro tipo de violencia que no es la letal y mucha criminalización, ¿no? Como, por ejemplo, mencionamos en el caso de Aida Aroni, justamente fue injustamente detenida. Hay varias mujeres detenidas también todavía hasta hoy, ¿no? En el caso del Frente de Defensa de Ayacucho, por ejemplo, la presidenta está detenida hasta hoy, la vicepresidenta salió hace muy poco y testimonia una historia de violencia muy fuerte a lo largo de todo su tiempo de detención. Y bueno, pudimos ver también la detención, la violencia flagrante que sufrieron las mujeres aymara acá en Lima, ¿no? A quienes les lanzaron bombas lacrimógenas al cuerpo. Pero además de eso, ¿no? En el caso de estas mujeres aymaras, hubo un tipo particular de estigmatización cuando encima de la violencia directa se pasó a acusarlas de malas madres. Por acá tengo, ahí está el momento de la violencia y, por ejemplo, con estos titulares, ¿no? Tanto de la prensa como desde un ministro de Educación del momento que dijo de ellas ser peor que animales, ¿no? Por llevar a sus hijos a la manifestación en un acto de violencia misógina y racista, ¿no? De este ministro. Ahora, las escenas de represión seguidas de titulares de la prensa y autoridades del gobierno tildándolas de malas madres es una forma de estigmatización que ha buscado regresarlas al espacio doméstico y sacarlas de la política apelando a su condición de madres, junto al más general terruqueo. En el caso de las mujeres rurales y populares se ha desplegado
algo que parafraseando podríamos llamar de malamadreo, ¿no? Una forma de intento de cancelación de la participación política plenamente generalizada. Otra forma de participación política de las mujeres es la organización y el sostenimiento de la vida de los y las manifestantes, ¿no? Una lucha para sostenerse en el tiempo precisa de una organización de las condiciones de reproducción de la vida en el día a día. La organización de las ollas comunes es un claro ejemplo, ¿no? Es paradigmático. Esta dimensión de la participación política de las mujeres ha sido fuertemente criminalizada. Esto se dio con particular ensañamiento, por ejemplo, en el caso de la profesora Janet Navarro, a quien le dieron inicialmente 30 meses de prisión preventiva, acusada de ser financista de una organización criminal porque portaba 1.900 soles y un cuaderno que daba cuenta de gastos de movilidad, alimentación y salud de manifestantes, ¿no? Entonces, para el proyecto político del gobierno, las lógicas vinculares, organizativas, políticas y hasta humanitarias se convierten en crimen, ¿no? Cabe llamar la atención sobre la semejanza entre esta criminalización y la que se aplica en los conflictos ecoterritoriales en algunas zonas mineras. En estos contextos se ha llegado a considerar a ollas comunes como indicios de organización criminal, es decir, se criminaliza directamente la organización para la reproducción de la vida, acto propio de una politicidad femenina, popular, importante sobre todo en situaciones de crisis y destinada a la supervivencia comunitaria. En el caso de Navarro se le dio prisión preventiva bajo el argumento de falta de arraigo, justificándolo en estereotipos sobre la conducta femenina altamente patriarcales. En la lectura de la sentencia, la jueza correspondiente afirmó: en su DNI figura como soltera, o sea, mujer no sujeta a un hombre, y que se encontraba en un espacio-tiempo distinto al de su domicilio, mujer fuera de su casa. Dice, el día de los hechos no se encontraba a cargo de sus hijos y tampoco a cargo de sus progenitores. Mujer que no cuida a su familia, nuevamente mala madre. Además, dice, no había razones plausibles como trabajo o enfermedad para que esté en Lima. Es decir, mujer de Andahuaylas no puede desplazarse libremente fuera de su región a la ciudad y no puede expresarse políticamente. Por último, también argumentó la falta de contrato de trabajo en un país donde más del 70% de la población trabaja en condiciones de informalidad. Así declara la trenza de la opresión de género, racista y de clase en el disciplinamiento que el Estado hizo con esta mujer de Andahuaylas, un disciplinamiento además como toda violencia leccionadora que busca mandar un mensaje, en este caso a las mujeres, para que no se atrevan a llegar a Lima a protestar. La figura de la mala madre, también en el caso de Janet Navarro, ha sido un elemento fuerte de estigma y criminalización para retirarla de la escena pública. Se le exige volver al espacio doméstico, al cuidado de la familia. Mientras que tanto ella como las mujeres aymaras antes mencionadas más bien trasladan buena parte de la domesticidad al espacio público, porque hacen política también desde ahí, cuidando de la vida de los manifestantes o de sus propios hijos en medio de la protesta. Ellas rompen la estrechez de la separación drástica entre las esferas público-privado-doméstico. Esta figura se ha vuelto icónica y resaltada por la propia organización en las movilizaciones. El asumir roles de cuidado nos habla, sí, de una tradicional división sexual del trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo, los roles de cuidado se politizan al colocarse de manera visible y pública como condición de posibilidad de la actividad política. Además que dada la existencia de dicha división sexual de trabajo, salir al mundo público desde ahí es la única manera en que muchas mujeres pueden permitirse participar. Ya, me quedan 3 minutos. Con esta tercera forma de participación un poco voy a ir cerrando. Otra forma de participación política de las mujeres rurales en el estallido posteriormente ha sido la organización para la búsqueda de justicia. Dijimos en una sección anterior que las mujeres mueren en menor medida en estos contextos, sin embargo, en general, ¿no? Esto trae enormes consecuencias, estas muertes, ¿no?, de varones traen enormes consecuencias para madres y esposas. Son las mujeres pues las que luego se organizan para buscar justicia, y esto lo hemos visto
ya desde las épocas del conflicto armado interno, con la figura de las madres de Enfasep, ¿no? Ahí icónicamente la figura de Mamá Angélica, por ejemplo. Entonces, es otro camino que suelen recorrer las mujeres, ¿no? Quizás una diferencia importante respecto a ese tiempo es la posibilidad de articulación de las diferentes asociaciones de víctimas de las diferentes regiones, que ahora resulta viable por las redes sociales y el uso del Internet, ¿no? Quizás también una escena diferente en el caso de Ayacucho, por ejemplo, que se sale del registro que conocemos de una organización como ANFACEP, por ejemplo, es la jalada de pelo de mujeres de la Asociación de Familiares de Víctimas del 15D a Dina Boluarte, cuando poco después de la masacre fue a tirar caramelos en un acto de alto ensañamiento en el nivel de burla y banalización del dolor de un pueblo que ha vivido la masacre del 15D, además de todo, como un golpe en una herida anterior, la herida del conflicto armado, ¿no? Entonces, esta escena de la jalada de pelo me parece interesante y creo que pueden haber muchas lecturas alrededor de ella, pero una posible, ¿no?, al margen de estar de acuerdo o no con ese tipo de acciones, es que puedo responder a un cierto tipo de empoderamiento, ¿no?, de las mujeres en cuestión, y o también al hecho de la cercanía que puede generar una autoridad que es mujer y quechua hablante. Como señaló una entrevistada, y aquí quería compartir este testimonio, dice, estos contextos que van sucediendo en el caso de Dina, que es una mujer de la sierra, que no hay tanto abismo para decirle qué pasa, tú podrías tutearle, es de tu misma raza, de tu misma gente, pueblo. Entonces hay una cercanía a decir qué pasa. Entonces eso ha hecho de que las mujeres salgan a la calle. Bueno, tenía un par de ideas más, pero ya se me acabó el tiempo. Y solamente para cerrar, quería decir que creo que es importante considerar algunas condiciones de posibilidad de esta mayor participación política de las mujeres, que creo que tiene que ver con cuestiones como su participación en los conflictos ecoterritoriales, donde ya han venido movilizándose fuertemente, ¿no? Ellas mismas mencionan la importancia del trabajo de formación de instituciones de la sociedad civil, organizaciones feministas que han llegado a diversas regiones, pero también instituciones y organizaciones que forman lideresas indígenas desde un paradigma comunitario y no necesariamente feminista, como por ejemplo Chirapac. Y también creo, y ya esto es lo último, que hay puede haber un importante peso, y eso estaría por investigarse más en cuanto a el acceso a educación de las mujeres, que si bien sigue habiendo una brecha muy grande y son quienes menos han mejorado su condición educativa, sí entre el 2004 y el 2022, ¿no?, que es un tiempo en que se redujo la pobreza extrema en el Perú, también hubo un acceso bastante extendido, ¿no?, a la secundaria completa de mujeres, y hay datos de la ENAJO, de la Encuesta Nacional de Hogares, que nos muestran que sobre todo en las zonas de protesta, ¿no?, donde este porcentaje de mayor acceso a la educación ha sido todavía más fuerte. Bueno, lo dejo ahí y disculpen por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Pueden ir igual apuntando las preguntas y comentarios para Angélica más adelante. Y ahora le doy el paso a Wilson Hernández. Perfecto, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por los 60 años y que vengan muchos más de mucho mayor producción en las cosas que justamente se necesitan con urgencia. Lo que yo les voy a presentar es un balance de investigación, que en realidad es una revisión sistemática de algo que hicimos junto con Jenny Dador en el 2022, el primer año de la pandemia. Y esto se hizo gracias a fondos del CIES. Entonces el CIES cada 5 años aproximadamente hace una convocatoria
para ver qué cosas se ha producido en los últimos años en distintos temas. Y Jenny y yo tuvimos la suerte de ganar ese pequeño fondo e hicimos esta revisión sistemática, que está titulada Desigualdades y Violencia de Género, balance de investigación de esos últimos 5 años, entre el 16 y el 21, y lo que nos falta. Lo que nos falta para esta presentación es una versión un poco más a nivel de reflexión de lo que pensamos en ese momento, que era producir una agenda de investigación. Entonces, lo que nosotros hicimos es esta revisión sistemática. Y revisión sistemática, en buena cuenta, es decir, qué cosas se ha publicado sobre este tema, pongamos algunos filtros para ver qué incorporamos o no, y tratemos de crear algún tipo de discurso para ordenar todo esto que se ha publicado. Entonces, es muy interesante y nosotros aprendimos mucho porque habían cosas que no estaban circulando, habían investigaciones muy buenas, cualitativas, cuantitativas, y te da una idea muy interesante de lo que la gente o los investigadores, las investigadoras están priorizando. Y además, qué cosa falta, qué cosa no se ha hecho, que creo que también es algo muy rico. Y ante el mar de investigaciones que revisamos, uno de los retos fue cómo las organizamos, ¿no? Y usamos este marco conceptual de las autonomías que las divide en física, económica, política y cultural. Entonces, yo les voy a comentar justamente qué cosa se publicó a partir de estas 4 formas de autonomía entre el 2016 y mediados del 2021. Un par de notas más a nivel metodológico para entender qué cosa exactamente hicimos, ¿no? Y la revisión sistemática, como les comenté, es básicamente buscar papers, investigaciones en revistas científicas y no científicas y ver con algunos criterios mínimos para ver si las aceptamos o no las aceptamos, que no vienen al caso de discutir. Pero incluimos al final 134 investigaciones en ese lapso de 5 años, en base a una serie para palabras clave. Y identificamos 68 investigaciones sobre desigualdades de género y 66 sobre violencia contra las mujeres. En esa tabla ustedes pueden ver un poquito la distribución de todos estos temas. Y lo que ven es que, por ejemplo, las investigaciones vinculadas a autonomía física son las que concentraron el 60%, redondeo, de las investigaciones en esos 5 años. Y la que menos tuvo espacio es lo que denominamos autonomía cultural. Y ahora voy a entrar un poquito más hacia estos, y entrevistamos también a 17 personas expertos y expertas en el tema. Entonces ahora voy a empezar a analizar este paquete de 134 investigaciones. Y lo que tenemos, un poco para poner el termómetro, es esta especie de gráficos, 2 gráficos tenemos ahí, con el número de investigaciones entre el 16 y la mitad del 2021, por eso es que hay una caída en el último año, sobre desigualdad de género y violencia. El gráfico que ustedes ven a la izquierda, la línea negra es el total, y la línea negra punteada es el total sin los informes defensoriales. La Defensoría tiene una gran capacidad de producción de investigación. Entonces, si quitamos a la Defensoría, tenemos esa tendencia. Aproximadamente 30 investigaciones en 2019 y en el 2020. Y a la derecha, el gráfico más bien parte las investigaciones entre aquellas dedicadas a desigualdad de género y violencia contra las mujeres. Y básicamente siguen una tendencia parecida. 2021 nuevamente es una caída artificial, porque solo pudimos analizar la mitad de ese año. Entonces ahora les puedo contar más bien el contenido de esas 134 investigaciones. Y podemos empezar con lo que fue autonomía física. Y básicamente acá autonomía física es agresiones de diverso tipo, ¿no? Lo interesante es que distintos grupos de investigación, generalmente poco orgánicos, que no suelen ser estructurados en el tiempo, muy probablemente por falta de financiamiento, han empezado a abordar violencia en distintos grupos. Estudiantes, mujeres que trabajan, mujeres en trabajo informal, digamos, los típicos análisis a partir de la ENDES, y tenemos esta idea de cuál es la prevalencia de violencia. Paralelo a eso, en esos 5 años, el feminicidio fue un tema que se levantó bastante y hay varias investigaciones ahí interesantes, muy descriptivas, algunas otras que trataron de identificar patrones para ver cuáles son las formas en las que se manifiesta la violencia, y otras concentraciones en grupos vulnerables. Y también aparecieron algunas investigaciones que más bien cuestionan metodológicamente si es que las formas como medimos violencia, por ejemplo, son las mejores, o si es que deberíamos mutar hacia otras formas que nos capten, que reduzcan la cifra negra, para decirlo en simple, ¿no?
Agarramos solo un pedacito de las investigaciones de COVID y violencia, porque básicamente era solo los primeros 6 meses del 2021, pero ya se adelantaba que el problema que había estado saliendo en otras partes, ¿no? Una exacerbación de muchas formas de violencia, no solamente de la física. Luego, la siguiente forma de autonomía, dentro de la misma forma de autonomía física, entramos a agresores. Y miren que acá encontramos muy poquito en realidad. Entonces hay muy poca gente trabajando sobre agresores. A pesar de la importancia, porque finalmente el problema son ellos, no son ellas, ¿no? Y tenemos algunos estudios que describen tipologías de agresores, otros que describen a los feminicidas, y el trabajo de Ramos y Palomino con una lógica muy interesante para describir las motivaciones detrás de los agresores de pareja. Dentro del grupo de autonomía física hay un grupo que es muy importante, que es el de acceso a la justicia y servicios, ¿no? Y este es muy importante por varias razones, ¿no? Uno, porque tenemos casi una fijación en estudiar el sistema de justicia, a pesar de que una proporción menor de los hechos de violencia llegan al sistema de justicia. La gran mayoría, en realidad, nunca circula por ahí, ¿no? Pero el sistema de atención funciona normalmente con un promedio de calidad tan bajo que genera mucha desazón, y esta disyuntiva entre si es que es mejor llevar a crear incentivos para que se denuncie o tratar de buscar otro tipo de soluciones. Entonces es un monstruo que está ahí, ¿no? Y este estudio de Rousseau y Eduardo Dargent, yo creo que es el que de manera más sistemática registra los avances, pero también los retrocesos y las limitaciones de este sistema de atención, que no solo incluye lo judicial, también incluye, por ejemplo, los centros un poco más preventivos, como los centros de emergencia mujer. Y ahí metemos también los 24 reportes de la Defensoría con distinta calidad, pero una variedad temática súper importante. Entonces esto nos da una idea de que a nivel de servicios tenemos un mapa bastante bueno para entender cuál es la problemática. Luego, dentro de autonomía física, hay otro gran grupo de investigaciones que más bien analiza las consecuencias de la violencia. Y algunas cosas pueden ser muy obvias. La investigación muchas veces lo que trata es de poner en papel algo que más o menos ya se sabe, y en otros casos descubrir algunas cosas que no son muy obvias, ¿no? Entonces hay acá investigaciones que correlacionan, o en otros casos hayan efectos causales entre haber sido víctima de violencia y del otro lado mayores índices de depresión, un decaimiento en consumo saludable, mayor consumo de tabaco, alcohol. Hay toda esta línea de Arístides Vara y su equipo de los efectos a nivel laboral, en presentismo y ausentismo, y distintos grupos. Y otro subgrupo de investigaciones que más bien ya no analiza las consecuencias sobre la mujer sobreviviente, sino más bien sobre los hijos y las hijas, ¿no? Y acá tenemos, a mí, digamos, de los resultados más interesantes que me parecen que hay acá, es 2 estudios, uno que identifica que una mujer que ha sido objeto de violencia genera consecuencias en el ritmo de lactancia a sus hijos, ¿no? Entonces ya nos movemos a otro espacio mucho más complicado. Y el otro es un estudio en el cual incluso los compañeros de los niños o niñas cuyas madres son objeto de violencia también sufren un decaimiento en depresión y rendimiento escolar. Entonces es un problema endémico, a pesar de que muchas personas todavía no lo vean así, de esta manera. Y esta es una diapositiva en la cual, y también es parte de las reflexiones finales a las cuales yo voy a llegar en unos minutos, yo creo que nos debemos dirigir mucho más, y es, estamos entendiendo el problema, la extensión, la prevalencia, en qué otros espacios empieza a aparecer la violencia contra las mujeres, pero ¿por qué no hablamos de qué cosa la soluciona, qué cosa la reduce, qué cosa recorta los incentivos o mejora el empoderamiento y un gran etcétera? Y acá es donde hay muy pocas investigaciones todavía, ¿no? Entonces hay esta famosa investigación que dice que los centros de emergencia mujer mejoran todo, ¿no? Aumenta las denuncias, reduce la violencia intergeneracional, rendimiento escolar, etcétera, ¿no? Muy bien ejecutado. Sin embargo, también tenemos todas las supervisiones de la Defensoría que hablan de la baja calidad de los centros de emergencia mujer. Entonces es un poco contradictorio. Luego hay otro aspecto súper importante que es el de los estereotipos y normas sociales. Hay un buen grupo de investigaciones en este tema y en distintos espacios, ¿no? Acoso sexual callejero, normas sociales y capital social, y que nos dan un poco esta idea de, ok, no es factores de riesgo, ¿por qué no vemos más bien
como lo que nosotros pensamos que las mujeres deberían hacer y por tanto eso es lo que yo voy creando como una norma social. Y eso en muchos estudios, en otros lados, cuando uno cambia normas sociales, es como un mecanismo para reducir violencia o, digamos, esta percepción de que la violencia es algo que yo debería aprobar en general. Correr un poquito más. Otro de los aspectos donde hay todavía muy poco es en temas de salud sexual y reproductiva. Y acá hay una evaluación de Ortega que fue muy interesante porque lo que él identifica es que aquellas personas que están en este sistema de jornada escolar completa, en esos grupos las mujeres reducen su tasa de embarazo adolescente. Entonces, nuevamente, otra solución. Muchas veces son programas que no se crean con la intención de reducir violencia de género, pero tienen estos efectos no complementarios, ¿no? A nivel de autonomía económica hay un comentario similar en el sentido de que hay programas como Juntos, por ejemplo, que no son diseñados, por lo menos en un inicio, para rebalancear desigualdades de género, pero que a lo largo de los años terminan resultando a favor. Entonces se van rediseñando un poco para darle esa forma, ¿no? Y CUNAMAS, digamos, tiene un sentido mucho más desde la economía del cuidado para tratar de rebalancear justamente esos aspectos y recuperar libertades y derechos para las mujeres. Y hay muchos resultados positivos de este tipo de intervenciones. Así como hay muchas otras investigaciones que están ahí reflejadas en esta diapositiva, que identifican dos cosas. De un lado, a lo que sabemos, pero digamos, nos da la evidencia para decir que las brechas de género aparecen de manera muy temprana. Incluso hay estudios de otros países que dicen que más bien se gestan durante la etapa de gestación en las mujeres, ¿no? Por una serie de efectos que ahorita no viene a comentar, pero incluso viene de mucho más atrás. Entonces tenemos la evidencia y tenemos más evidencia a este nivel sobre mujeres y niñas pobres, rurales, indígenas y imaginarios discriminatorios que se mantienen a lo largo del tiempo. Otro aspecto interesante que empezó a surgir en estos 5 años es el de la autonomía política, donde lo que nosotros notamos con fuerza a partir de la evidencia que identificamos es que primer mensaje, la paridad garantiza presencia de mujeres. 2, se ha documentado con mucha mayor amplitud la problemática hacia autoridades mujeres, funcionarias y lideresas. Y entonces estamos entendiendo un poquito mejor este mundo que haciendo el paralelo con el típico mundo de agresiones en pareja, conocemos un poco más. Y a nivel de autonomía cultural, acá hay un par de estudios súper interesantes. Yo les recomiendo el estudio de Arunatei, que ella estudió lingüística, si no me equivoco, y más bien analiza un libro popular de ayuda amorosa, ¿no? Donde termina este autor metiendo un montón de mensajes machistas y sexistas para justificar una serie de ejercicios de dominación sobre las mujeres. Para complementar la sistematización, lo que hicimos también es entrevistar a 17 expertos y expertas, ¿no? Y acá simplemente les pinto un par de temas que fueron muy interesantes. Uno, los aspectos positivos de la investigación en estos años. Más diversidad, más producción, la ENDE se sigue explotando con mucha frecuencia a pesar de sus limitaciones. Pero hay un par de problemas también a nivel de la investigación cuantitativa y cualitativa. Lo cualitativo suele ser muy ateórico y muy descriptivo, y lo cuantitativo se suele quedar en la identificación de algunos efectos o correlaciones, pero es poco explicativo de lo estructural. Y quizás el tema más pendiente es que no estamos hablando de la prevención, desde el sentido de, ok, pero ¿qué cosa funciona para reducir la violencia y las desigualdades de género? Entonces esto me permite ya ir a la última diapositiva, que es lo que nos falta. Y acá yo quiero remarcar simplemente 5 puntos muy rápidamente, ¿no? El primero, creo que lo que necesitamos es una mejor conexión entre la investigación y los policy makers. Es un problema típico, no es nada nuevo ni nada particular este sector y tema, pero existe y es muy fuerte. Segundo, creo que tenemos que pasar, y de hecho acá el CIES podría cumplir un rol súper importante para evaluar iniciativas, programas o pilotos y que la respuesta a la investigación sea esto funcionó o no funcionó y ver por qué. Y acá podemos orientarnos a temas de normas de género, autonomía financiera, etc. Pero a ese nivel no tenemos muchas respuestas como para poder sentarnos con los policy makers y decirles, acá en el Perú estas 20 cosas han funcionado, veamos cómo las podemos armar.
El tercer punto es el tema de espacios, en el sentido que la violencia de género y las desigualdades están en todos los espacios y el problema además, que el tiempo ya se acabó, es que necesitamos descubrir estos nuevos espacios para tratar de generar estas soluciones. Trabajar con los servicios esenciales, acá simplemente resalto un punto, que es el de las capacitaciones sobre temas de género, que se hacen con metralleta, digamos, en todo el Estado, ¿no? Y que creo que hay que repensarlas porque las generalmente se hacen simplemente para marcar el cheque y decir, lo hice, presupuestalmente lo cumplí. Y el último punto es el tema de los hombres, muy pocos trabajos y veámoslo como dos grupos, ¿no? Aquellos que son agresores, ver qué hacemos con ellos, y dos, los famosos testigos o bystanders, es decir, los que no son, pero que de alguna manera pueden cumplir un rol importante para prevenir y tener algún tipo de acción para reducir desigualdades de género y violencia de género contra las mujeres. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilson. Ahora le damos la palabra a Patricia y recuerden apuntar las preguntas que tienen para retomarlas al final. ¿Me ayudas con el PPT? Gracias. Bueno, primero agradecer a Fanny y al Comité Consultivo de la Facultad por invitarme a participar de este panel. Y bueno, felicitarnos y pensar siempre, como se ha dicho, que sean muchos años más. Voy a trabajar el tema de la violencia y género en las universidades. ¿Qué es lo que voy a poner mi cronograma siguiendo lo que ha hecho Wilson, ya. Son 4 temas los que voy a tratar, ¿no? Primero, ¿por qué estudiar la violencia de género en las universidades? Segundo, 2 datos nada más sobre violencia en el Perú. El tercer punto, que es el principal, que es el proyecto de investigación sobre prevención de la violencia, que es sobre lo que voy a exponer. Y finalmente, unas reflexiones finales. Entonces, uno de los temas es ¿por qué estudiar la violencia en las instituciones de educación superior? Y es que tenemos que luchar contra una prenoción, digamos, que estaba muy arraigada, ¿no? Felizmente ya ha cambiado, pero era la idea que la universidad era una torre de marfil en la cual, aparte de comprender, conocer y debatir, no había ningún otro problema en especial, ¿no? Entonces, un poco hace unos años ya nosotros comenzamos a discutir esta idea de las universidades como espacios seguros, de la misma manera que se ha discutido respecto a la escuela. Entonces hay como que una primera fase en la cual tenemos que, digamos, darnos cuenta de que la universidad es también un espacio de violencia, aparte de las otras desigualdades de las cuales no voy a hablar ahora porque si no se me acaba mi tiempo. Entonces, en esa medida, nosotros pensamos que las universidades son instituciones que reproducen el sistema de género y entonces para prevenir la violencia hay que actuar en las universidades, pero para actuar tenemos que conocer. Porque si no, como han dicho tanto Wilson como Angélica, si no conoces lo que pasa no se pueden pensar en propuestas de prevención. Y lo que también he puesto es que la universidad, aparte de que hay que luchar contra este sentido común de que la universidad es una torre de marfil o que acá todos estamos protegidos, es que también en los últimos años la universidad está bajo asedio, ¿no? Tanto de tendencias muy conservadoras que hacen que se retroceda avances en temas de género, como también el cuestionamiento de las propias universidades como la forma en que se forman profesionales y se produce conocimiento. Entonces, todo eso nos lleva a conocernos mejor. En segundo lugar, porque los primeros estudios que se hicieron sobre la universidad muestran que la violencia de género resta, violencia contra las mujeres voy a hablar, resta posibilidades de que las mujeres ejerzan su derecho a la educación. Los primeros estudios, tanto en el Perú como en América Latina, muestran que las mujeres que están en un ambiente hostil y de violencia dejan la universidad, se cambian de carrera, empiezan a faltar,
tienen temor a denunciar, etc. Entonces el derecho a la educación, que ya es de alguna manera un logro, se pierde. Luego, bueno, que el tema de violencia tiene que ver con el país y el desarrollo humano, puesto que la universidad es parte del sistema de género y si nosotros buscamos cambiar este sistema, tenemos que actuar también desde las instituciones que lo reproducen. Y finalmente, porque la marcha en el Perú, ¿no? La marcha Ni Una Menos del 2016 y luego la del 2018, pusieron sobre el tapete que ya no se trataba, perdón, que se trataba de la violencia como un hecho de público, ¿no? Un hecho de salud pública y de problema nacional. Entonces, eso sería. Luego, entonces, los datos sobre la violencia en el Perú. Solamente quiero poner 2 cuadritos que están basados en la ENDES, ¿no? Para mostrar de que la violencia contra la mujer en el Perú está en 53% y básicamente la violencia psicológica es la que mayor prevalencia tiene, ¿no? Luego viene la violencia física y finalmente la violencia sexual. Esto para enmarcar el proyecto que les voy a contar ahora. Y el otro punto es que también, aunque no se ve tan claro, pero por el colorcito lo pueden ver, es que no existen muchas diferencias, como a veces se señala en que hay más violencia en zonas rurales, que eso tiene que ver con no sé, el analfabetismo, la pobreza, ¿no? La relación es más o menos similar. Nosotros tenemos en la zona urbana similares promedios que en las zonas rurales. Ok, entonces ahora sí les voy a hablar del proyecto del cual voy a sacar algunas reflexiones. Se llama Violencia de Género contra las Mujeres, fortaleciendo la prevención desde la academia. Está financiado por Unión Europea y la Cooperación Española. Y bueno, estuvo a cargo del grupo de investigación en estudios de género que yo coordino. En este marco se hicieron las siguientes investigaciones, ¿no? Una primera encuesta nacional urbana con Pulso, que es nuestra institución que se encarga de estos estudios, ¿no? Una encuesta de más o menos 1.400, 1.500 personas. Luego se hicieron 6 investigaciones de profesoras del grupo de investigación de género durante el año 2022-2023. Luego nosotros en coordinación con CIES hicimos un concurso de las cuales también se apoyaron 3 investigaciones sobre el tema y luego una investigación en coordinación con Hiperderecho para ver el tema de violencia en línea. Actualmente tenemos nuevamente un concurso con CIES para premiar 3 investigaciones y ahorita yo tengo a mi cargo una investigación sobre relación entre violencia y amor romántico que llevo con Catherine. Entonces esto es para decirles que se trata de un proyecto grande. Luego, estas son, sobre lo que voy a hablar ahora, es sobre estas 6 investigaciones que fueron desarrolladas por las profesoras de la PUC, del Grupo de Investigación de Género, la profesora De Negri, la profesora Fernández, Narda Enríquez, Fanny Muñoz, Pepi Patrón y Susana Raiz. Acá, bueno, ellas tuvieron sus coautoras, en el caso de Fanny, que acá está Angélica, trabajó con ella, ¿no? El proyecto de Lima. Y ya no digo todas las demás porque se me va el tiempo. Pero un poco lo que les quería mostrar es, aparte de la encuesta nacional, la profesora De Negri, Fernández, Enríquez y Muñoz trabajaron con universidades. O sea, en estas regiones, ¿no? Todas las que están allí, y trabajaron en términos básicamente cualitativos, de grupos focales y entrevistas, ¿no? Entonces, un poco el panorama que les quiero mostrar no se remite a las universidades en Lima, sino trae hacia adelante digamos, el problema o los temas que hemos encontrado tanto en Lima como en las universidades regionales, ¿no? Entonces, un poco
Entonces, ahí está. Solo voy a mostrar 2 cuadros de la encuesta nacional para marcar, digamos, lo que también han señalado Wilson y Angélica, ¿no? Respecto de los estereotipos. Es decir, en este cuadro está el nivel de acuerdo con afirmaciones sobre violencia de género. Porcentajes muy de acuerdo y de acuerdo. Entonces, si uno ve el cuadro, digamos, detenidamente, observa que muchos estereotipos siguen vigentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, digamos, campañas, programas desde el Estado, pero, digamos, los niveles de acuerdo sobre la violencia de género son, no diré altísimos, pero sí implican de que hay una aceptación de un buen grupo de mujeres y de varones, ¿no? Esto, ¿por qué lo pongo por delante? ¿No? Porque de alguna manera, cuando se habla, lo que señalaba al final, ¿no? Para lo que hemos encontrado, adelantando un poco las conclusiones, es que mientras no se cambien estos estereotipos o lo que luego vamos a hablar como cultura institucional, va a ser muy difícil la prevención, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante. Y finalmente, ya, me quedan 5 minutos, ya. Sin embargo, la siguiente, por favor. Género y educación. En esta misma encuesta, digamos que a pesar de que, o mejor dicho, felizmente, aun cuando existe una prevalencia de los estereotipos de género, sí existe un reconocimiento de la importancia que tendría que tener la educación de niños y adolescentes, o sea, el enfoque de género en la educación. Entonces, eso también nos da un importante insumo, pues porque ahora que han quitado el enfoque de género en la educación, y al parecer esto es lo que la gente quiere, podemos observar de que no es así. No de que la población, esto es la encuesta, sí tiene, digamos, interés en que sus hijos e hijas puedan reflexionar sobre el enfoque de género. Bueno, finalmente las reflexiones. Primero, como resultado de las investigaciones, podemos ver que la situación de violencia en las universidades es más grave de lo que inicialmente pensamos. En Lima y en regiones, la violencia tiene diferentes modalidades y se intersecta con etnicidad y clase social, algo que no habíamos trabajado tanto en Lima, pero en las regiones sí sale mucho este punto, y tiene que ver con que a veces se justifica la violencia por las mismas razones que uno de los ministros dijo, ¿no? Es que es su cultura. Entonces creo que en ese sentido hay mucho aún que trabajar, porque los estereotipos de género también se intersectan con otros estereotipos sobre clase social y etnicidad, ¿no? Las principales, digamos, lo que nos ha llamado más la atención es no tenemos datos cuantitativos, pero sí cualitativos sobre la vigencia de violencia sexualizada en las universidades, ¿no? Acoso sexual, pero también extorsión sexual en niveles que son inimaginables, ¿no? Como pagar, o sea, aprobar un curso si es que tienen relaciones sexuales. Luego está la violencia física y la violencia verbal y psicológica. Entonces, lo que quisiera señalar es esto, ¿no? Luego, la violencia está normalizada y los docentes y autoridades se coluden para mirar al otro lado, ¿no? Apoyar a sus congéneres, y aquí se cumple un poco, teorizando sobre el tema, es lo que señala Segato sobre la fratría de la masculinidad, ¿no? Otro tema que salió sobre todo en las regiones de Cusco y Cajamarca, pero no solamente, es las masculinidades regionales se conforman por culturas locales y hay más acoso de docentes estudiantes, a diferencia de otras universidades donde el acoso es de docentes estudiantes, pero también de los propios estudiantes, ¿no?
las y los estudiantes se habían movilizado frente a esta realidad, pero la pandemia ha ralentizado y ha tenido un efecto, digamos, de desarmar el movimiento, y aún no se genera esta relación con lo que señalaba Angélica, ¿no? De cómo se puede vincular el movimiento estudiantil con las protestas políticas en las regiones y en la toma de Lima. También a nivel nacional existen leyes contra la violencia y el acoso, pero no se han formado las instancias en la mayoría de la universidad, es decir, letra muerta. Se percibe de otro lado una ineficacia en las instancias de sanción. No funcionan según el organigrama. Y acá también dos citas, ¿no? Una respecto a lo que dice Sara Ahmed, que las oficinas, dice ella, se crean para no actuar. O sea, no para actuar, no me he equivocado, sino ella piensa que las oficinas en algunas ocasiones se crean para no actuar, para generar impedimentos, para que la burocracia gane frente a las denuncias de las estudiantes o de las docentes, ¿no? Entonces, el tiempo acabó, ya. Entonces, finalmente, para decir, no hay un oído feminista en las universidades, y eso es lo que habría que desarrollar. Y finalmente, lo que ha mencionado la profesora Enríquez, que docentes, autoridades y estudiantes cargan con una mochila de género, es decir, no son almas puras que no quieren tenerla, no están con la violencia interiorizada, sino que por todo lo contrario. Finalmente, mi última transparencia, que serían los 4 elementos del sistema de género en la institución universitaria, ¿no? Por un lado, la cultura institucional, que sigue reproduciendo la violencia de género, la segregación de género, las prácticas cotidianas y la identidad subjetiva de los que forman parte de la comunidad universitaria, ¿no? Donde a veces las personas sienten que tal vez es su culpa y que es mejor no decir nada. Finalmente, gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu ponencia, y ahora le damos paso a Narda Enríquez para los comentarios. Tiene 15 minutos. Bueno, muchas gracias. En verdad, esos 15 minutos me van a resultar muy cortos porque ya ustedes me conocen, pero además es la tentación de los 60 años. Yo siento que soy parte, testimonio de esta generación que ha pasado 60 años. No estudié en la Católica, pero vine en la Católica 74, 75, 50 años en la Católica. Entonces soy una generación que ha vivido los cambios, y creo que mi generación es testigo de los cambios que en esta materia, mujeres y género, ha ocurrido en el país. Entonces, tengo muchas tentaciones, pero voy a tratar de no caer en ellas. Al final me reservo unos 3 minutos para dar lugar a mi tentación. Pero para comentar, comienzo con Patricia, y voy al revés, de repente, en los comentarios. Son comentarios a partir de lo que estoy escuchando. Entonces, a pesar de que hemos trabajado estos 2 años con Patricia, recién estoy escuchando sus conclusiones y las apreciaciones que ella tiene sobre nuestro trabajo. Ha sido un trabajo que nos ha unido mucho a las profesoras de este equipo, porque hemos constatado que además de haber trabajado el programa de género de los años 90, han tenido que pasar 11 años para que comencemos a trabajar transformación dentro de la institución de la Católica, pero ha tenido que pasar en el país 20 y tantos para que se comience a trabajar en las universidades con SUNEDU, que ahora viene siendo desmontada. Entonces, en realidad, es una situación bastante grave sobre la que está llamando la atención, y creo que no debemos dejar de mirar dentro de nuestras instituciones, sea laborales, sea educativas, o sea, la propia familia, donde están ocurriendo todos estos acontecimientos. Esa fue una oportunidad, creo, para que las cuestiones que se han señalado aquí, solamente voy a mencionar 2 puntos de lo que ha mencionado Patricia. Uno de ellos es masculinidades, pues creo que una cuestión que no habíamos pensado es las masculinidades hegemónicas y subalternas al interior de la universidad. Y eso me parece que es algo que se revela y se discute más allá del estudio específico que hizo Francesca, que hemos encontrado también en otras universidades, en la violencia verbal y en diversas formas de acoso que también ocurren. Que con las mujeres también ocurre esa violencia verbal discriminatoria, intercultural, étnica, racializada, como yo le llamo en ese caso,
porque allí tiene que ver con algo que menciona Angélica, que es con el cuerpo y la vestimenta de las mujeres que llegan a la universidad de zonas rurales. La universidad promueve que lleguen, pero cuando llegan las discrimina. Y el otro punto que me parece importante es lo que mencionó al final Patricia sobre la cultura institucional, porque es allí donde dentro de nuestras instituciones podemos poner el acento para prevención, no solamente para sanción. Para prevención en el sentido de que la cultura institucional resulta de una trama institucional dentro de la universidad y fuera de la universidad, de modo que las políticas dan legitimidad. Ahora tenemos el riesgo de que las políticas nacionales no las legitiman, porque ya su negocio ha sido desmontado, ¿qué va a pasar en las universidades? De modo que las comunidades académicas ahora tienen mucho más importancia en el hecho de mantener esas políticas tal como han sido los marcos que se han dado desde las políticas nacionales, que de repente se van a también modificar, pero que por ahora todavía no han logrado modificarse y dan una cierta legitimidad a esas dinámicas. Entonces creo que hay mucha mayor responsabilidad ahora, aún de la que ya teníamos, a los diversos estamentos de la universidad para trabajar en estos campos, pero también para desafiarnos en términos de las investigaciones que se deben hacer. Y allí paso a la presentación de Wilson, que parece que es un balance, el profesor Wilson Hernández, que deberíamos trabajar, ¿no? Me parece que es un balance que es difícil comentar para mí a partir de lo que he escuchado. No he leído el informe, eso me exonero de las responsabilidades. Tengo varias preguntas que no creo que se van a poder responder ahora, pero y me imagino que el público también las tiene, sobre por qué llamar autonomía. Supongo que es un criterio que ustedes han discutido mucho, de por qué el objetivo sería la autonomía, pero el camino hacia la autonomía es bastante largo. Entonces me hubiera gustado saber del balance que ustedes tienen, qué más o qué menos de cada autonomía se logra y cómo poner ciertas luces rojas o, digamos, violetas, ya no sé, moradas, a lo que ya está en retroceso, que es un poco lo que observamos ahora, ¿no? Lamentablemente la autonomía es casi ahora parte de las utopías feministas, ¿no? Entonces es un poco como en una marcha de retroceso retomamos esos elementos, y creo que me hubiera gustado más bien que destaques esos elementos para que no caigamos en la depresión y la pasividad, porque no nos vamos a paralizar de ninguna manera, no nos estamos paralizando de ninguna manera. Entonces creo que esa es una primera cuestión que yo pediría, y por supuesto que estoy, cuando decías que sobre el SEMA, estos estudios, concluyo lo mismo que se ha señalado en el balance, que hay mucha expansión de cobertura, pero muy poca calidad de repente, y además un desconocimiento sobre lo que ocurre, y mucho vacío en la cuestión de lo que se puede llamar prevención, un vacío enorme en cuanto a prevención. Pero también en prevención, y esto para tomar un punto que tiene que ver con Patti, nos atrevimos a hablar de la mochila de género, porque la mochila de género tiene que ver con una experiencia previa que detectamos en la encuesta Book-AECID, que está ahora publicada en los estudios que vamos a hacer, donde por lo menos 42 a 47% de personas en el país han tenido experiencia previa de violencia en sus vidas. 47% de personas han tenido experiencia en sus vidas cuando eran adolescentes en sus familias. Entonces tenemos una población que ya viene con una experiencia previa de violencia, llega a ser un adulto con esa experiencia de su adolescencia. Entonces tenemos una mochila de género muy pesada, y cuando ellos llegan a la universidad, ¿qué experiencia además de violencia tienen? O en lugar de, porque de repente llegan sin experiencia de violencia, pero la encuentran en la universidad. Entonces, cuando yo problematizaba este tema, que lo ha mencionado Patricia, lo problematizaba desde ese lado, ¿no? La prevención y la estructura, lo que decimos violencia estructural, lo que decimos sistémica, tiene que ver con eso, ¿no? Y voy al tema del comentario de Angélica, que me permito muy breve comentario, y gracias a los tres presentadores por los temas álgidos que nos colocan para este panel, sobre la presencia de las mujeres rurales en las protestas, y yo diría una presencia que ha estado siempre en el país, pero que ha sido muy poco visibilizada. Una presencia que desde Mercedes Crisóstomo nos recuerda desde las luchas por independencia y previas, ¿no? Habla de las mensajeras, en el libro que estamos ahora entregando en Nación y República, habla de las mensajeras que están llegando a ser parte de los reclamos cotidianos que no se ven en muchas zonas rurales. Y creo que tú marcamos con tu recuento este testimonio de generación que podemos dar de cómo de esa invisibilización en pequeñas luchas locales
pero presentes en la larga trayectoria de independencia. Ahora tú nos visibilizas lo que ha sido tan duro en estos últimos años, de la presencia en las calles, que nadie le hace caso, los medios de comunicación poco, la justicia menos todavía, ¿no? Pero me parece que a tu fuerte mensaje sobre el asunto de la maternidad, yo le agregaría como homenaje también la presencia ausente de María Elena Moyano, ¿no? María Elena Moyano es asesinada por Sendero y le ponen un monumento a la Madre Coraje, no a la mujer negra feminista de izquierda, sino a la Madre Coraje, ¿no? Entonces, como alguna vez se exalta la Madre Coraje y como en otro caso la mala madre no cumple con sus funciones y debería quedarse cuidando a los hijos, ¿no? Yo creo que este contraste de cómo se usa, también lo ha usado lamentablemente la presidenta, ella es mujer, pero no nos representamos como mujer en su figura, ¿no? Entonces, hay este doble uso, yo creo, tanto en la cuestión de género como en la cuestión del cuerpo, como en la cuestión de etnicidad, de lo que puede ser un uso perverso de las cuestiones identitarias, ¿no? O un uso digamos, a la función de quien está en el poder para beneficiarse de ese uso simbólico, ¿no? Y arrancarnos ciertos mensajes que tienen que ver con el conocimiento. Y yo creo que esta cuestión de lo que tú acabas de señalar, yo le daría también esa fuerza simbólica, porque no siempre tiene que ser, digamos, la respuesta no siempre es un jalón de mecha, puede ser la palabra, y creo que la palabra tiene una gran fuerza simbólica, y quitarnos la palabra y quitarnos el sentido de la palabra tiene que ver con el sentido de la universidad, que es el conocimiento, ¿no? Y cuando yo decía que yo quisiera quedarme con 3 minutos, no sé si los tengo, ¿ya? 3 minutos para decir un par de cosas de mi propio testimonio, era cómo fundamos este programa de género en la Católica el año 90, y cómo entre lo que significó salir el año 90 y pensar que no íbamos a tener más vigencia, que nos decían algunos colegas, de 3 o 4 años, ahora estamos aquí, ¿no? Más de 30 años, Fanny. Bueno, entonces hemos logrado no solo permanecer, sino abrir un campo de trabajo académico que me parece que es más allá de lo que era para mujeres, es ahora un trabajo de conocimiento legitimado que aporta a la sociedad. Y solamente quiero dar 2 palabras de cómo desde las cuestiones de género y desde la perspectiva de género podemos sintetizar también el título que se pone a este panel, desigualdades y género. Yo diría que hay 2 palabras que podrían también usarse como exclusión y cancelación. Exclusión es ya el extremo al que hemos llegado de la desigualdad, inclusive podría decirse lo que Saskia Sassen decía hace mucho tiempo en Europa, expulsión, y que alguien, Vergara, hace poco lo vuelve a usar. Ya no hay solamente exclusión, hay expulsión de muchas poblaciones que están apenas con las condiciones de vida, ¿no? Y están sobreviviendo como puedan. Y por el lado de género quiere haber cancelación, quieren cancelar el discurso, quieren cancelar la palabra, quieren cancelar el conocimiento. Y esa cancelación es muy riesgosa. Hay una política de cancelación y de aniquilamiento de las cuestiones que hemos logrado avanzar en cuanto a conocimiento. Y creo que eso es algo que hay que defender. Entonces, ¿cómo enfrentamos las nuevas condiciones de exclusión o de expulsión a grandes sectores del país y cómo enfrentamos la política de cancelación al conocimiento que hemos logrado en todos estos años? Yo creo que son los desafíos que tenemos entre manos. Pero también quería poner que sí hay cambios importantes en los que hemos avanzado y sí confío en las 4 generaciones que ya han transitado. No es solo mi generación. Ahora tenemos una 4ª generación de mujeres que están en organizaciones, de mujeres y varones que están en la causa feminista, de mujeres y varones que están por la condición humana, donde la corporeidad tiene un papel, pero también están en la condición humana donde la gestión de la vida es fundamental. Ya las cuestiones de género no son una reivindicación para mujeres, son una reivindicación para la sociedad. La economía feminista aporta a la economía del cuidado, aporta a mostrar la insostenibilidad de la vida en este mundo de envidias, de crimen y de corrupción. Y ya he terminado con esta última... Me quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos todavía, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Y lo último que yo quería decir es la importancia de la vida en democracia, porque también en muchos países, porque somos parte de los cambios globales, ya estas cuestiones que estamos conversando no solo tienen que ver con nosotras en el Perú, el mundo de David El Salvador, María Elena Moyano, Máxima Acuña,
y sus luchas por el cambio climático, Mama Angélica en Ayacucho, o la señora Aroni con su bandera, sino que ahora tienen que ver con las nuevas generaciones de jóvenes que tenemos en la universidad y fuera de la universidad, tratando de aportar desde sus comunidades su manera de ver el país, pero también jóvenes que están en otras partes del mundo, tratando de decirnos que estas batallas que están dando son batallas culturales globales. Entonces, las cuestiones que estamos diciendo como batallas culturales no solo tienen que ver con el producto cultural, de que ahora vamos a sacar un símbolo, que puede ser la bandera del arco iris, que nos sirve al Perú y que sirve también a los colectivos LGBTI, sino tiene que ver con el hecho de transformar las formas de conocimiento. Los clásicos de las ciencias sociales nos dijeron que desde los estudios de género y feminismo se aportó en la ruptura de la convicción de lo que eran los grupos ilustrados sobre que había que ser todos iguales y homogéneos. Y aportamos entonces en el conocimiento de las diferencias, pero también hemos aportado en el conocimiento de las diversidades y de las pluralidades. Y hoy día en el mundo hay que saber vivir con otras formas de existencia y coexistencia de los seres humanos. Y en ese sentido, esta mirada global de la cual estoy hablando tiene que ver mucho con las miradas locales de las que nos habla Angélica, de lo que nos habla Mama Angélica, de lo que nos habló o de lo que nos puede hablar Diana Flores, que es nuestra estudiante en sociología, o de lo que nos puede hablar algún estudiante de la universidad en Cusco, que es decir, hay unas formas de vida con la naturaleza que son diferentes y que las podemos recuperar. Así como he hablado del uso instrumental de la cuestión étnica y género, también confío en que las nuevas generaciones encontrarán otras formas de recuperar las cuestiones progresivas y la manera humanista de ver el mundo para poder hacer que nosotros podamos coexistir y tener algo que desde Illich hasta estudiosos recientes hablan, no solamente de convivir juntos, como hablaba Turén, podremos convivir juntos, sino una cierta convivialidad sana en las universidades y en la sociedad. Ojalá recuperemos entonces no solamente la vida democrática, que muchos lo están arrancando desde el Parlamento, desde el Ejecutivo, sino que ojalá recuperemos también la vida sana y digna que debemos tener en cada institución y para las nuevas generaciones sobre todo. Muchas gracias a los estudiantes, a las profesoras, a las autoridades de esta universidad. Muchas gracias, Narda, por tus comentarios. Y ahora, bueno, le damos pase al público, que si tiene alguna pregunta o comentario, vamos a recoger 3 de ellas por el tiempo. Pueden levantar la mano y les van a pasar el micro. Hola, buenos días. Muchas gracias por sus presentaciones. Tengo una pregunta, pero quizás está un poco en borrador y espero que pueda entenderse, sobre todo a partir de reflexiones que me generaron la presentación de las ideas, de Angélica. Hay varios casos en los que las denuncias contra mujeres o su participación en la esfera pública se han dado también de parte, o al menos en representación, de mujeres que están en el Estado, o mujeres desde el Estado, ¿no? Como la jueza que condenó a este caso de esta mujer que tenía el cuaderno y el dinero, ¿no? Con la crítica misma de mala madre y etcétera, ¿no? Entonces, pensaba qué tipo de negociaciones, diálogos o interrupciones hay, ¿no?, en relación a mujeres desde el Estado que juzgan a mujeres, ¿no?, desde esas diferentes condiciones o variables que han mencionado en las discusiones, ¿no?, y que también se ven ahora, por ejemplo, en casos como de denuncia de acoso a 5 periodistas aquí en el Perú, y cuya jueza, ante la queja de una de ellas, vio una carta notarial quejándose contra esta chica de que había faltado a su honra, ¿no? Entonces, poca empatía, creo que es una frase que queda corta. Entonces, en este borrador que estoy tratando de plantear, básicamente era qué reflexiones generarían, ¿no?, entre estas mujeres desde el Estado hacia las mujeres
que intentan posicionarse también desde la esfera pública, ¿no? Y han habido casos también de discriminación de mujeres congresistas andinas también dentro de este sistema de género, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, también muchas gracias a Narda por los comentarios. Yo creo que lo que tú mencionas se remite también a algo que ha señalado Narda. Yo con el tiempo que se me quedó corto, no logré hablar de un punto que creo que es central para entender eso, ¿no? Que es la propia figura, pues, de Dina Boluarte, por ejemplo, como una mujer que ejerce un cargo de autoridad. Y creo que ella y, bueno, varias otras mujeres que han tenido cargos de autoridad desde ese posicionamiento nos muestran claramente cómo ser mujer no alcanza para responder a las necesidades de las mujeres, ¿no? Y a las problemáticas de las mujeres. Es decir, nosotros necesitamos autoridades con conciencia de género, ¿no? Si no hay una conciencia de género, si no hay una apuesta por las necesidades de las mujeres, ¿no? Da lo mismo que sea un cuerpo con pene o vagina el que esté ejerciendo la autoridad, ¿no? En el caso de Dina Boluarte, pues es todavía bien flagrante porque ella instrumentaliza mucho su ser mujer, su ser quechohablante, ¿no? De hecho, uno de los puntos que me faltó señalar es que una de las estrategias políticas de participación de las mujeres en el estallido social ha sido precisamente usarla de antagonista y decir, ella no nos representa y nosotras no somos como ella, ¿no? Inclusive una líder aymara a la que yo pude entrevistar, ¿no? Señalaba y decía, nos ha fregado, porque ahora en nuestros espacios de participación política la tenemos más difícil todavía con los hombres porque nos dicen, ahí están las dinas. Ya, pues, ¿no? Ahora, ¿qué van a decir? Y a otra le decían, tu mamá Dina, pues anda con ella. Entonces, es como un elemento que varias de las mujeres a las que yo entrevisté señalan como una piedra en el zapato para la participación política de las mujeres, ¿no? Entonces, para ellas ha sido muy importante plantear esta contraposición, este distanciamiento y este decir, Dina no me representa, ¿no? Y creo que es un proceso interesante, ¿no? Porque finalmente desde ese distanciamiento y desde ese tener que plantear la distancia con una mujer, ¿no? Yo creo que surge una cierta conciencia de género también de cómo no basta con que una gobernante sea mujer, ¿no? No basta con que una autoridad sea mujer, ¿no? Es importante que tenga conciencia, ¿no? Y apueste por las necesidades y la agenda de las mujeres. Entonces, yo creo que esa es una discusión bien importante cuando pensamos también transformaciones que pueden venir en el Estado desde una perspectiva feminista, ¿no? Al final, también el Estado es una institución patriarcal, ¿no? Que de alguna manera condiciona también el ejercicio de la autoridad desde un cierto posicionamiento. Entonces, cuando las mujeres llegan al Estado y empiezan a escalar posiciones, ¿no? La manera de ejercer poder muchas veces tiende a enrumbarse en esas derivas patriarcales, ¿no? Y bueno, sí, pues es un tema que es un obstáculo y es un tema que es importante pensarlo cuando pensamos en la participación política de las mujeres, ¿no? ¿De qué nos sirve tener una presidenta mujer si va a ser una presidenta como Dina con una agenda totalmente patriarcal, ¿no? Y que justamente en el gobierno de una mujer se va, por ejemplo, disolver o desaparecer el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Bueno, si no hay más preguntas, le damos el pase tanto a Patricia como a Wilson, si quieren dar algunas palabras de cierre también. Bueno, yo soy invitado acá, así que palabras de cierre no me queda más que agradecer la invitación y la atención de todas las personas.
Sí, yo sí quería, retomando la pregunta de Meche, hacer dos anotaciones, hasta tres, brevemente, ¿no? Una primera es que, de alguna manera, o sea, en las investigaciones ya no mencioné la de la profesora Pepi Patrón, porque ella no trabaja en las universidades, sino con la encuesta. Y el tema justamente es, ¿afecta en algo la participación política de las mujeres para la agenda contra la violencia? Entonces, y ella cuando empezó no existía DINA, ¿no? Entonces todas sus hipótesis se fueron rearmando, pero me parece bien interesante porque es el tema que tú has traído, ¿no? Y otra de las investigaciones que fue la de la profesora Susana Rice, ella también trae a colación el tema de la relación entre mujeres, no en este caso del Estado con las mujeres rurales, sino en general, ¿no? Ella menciona en su artículo, que vamos a sacar luego, que precisamente hay una competencia, hay una violencia entre mujeres que no se está trabajando y que merece ser puesta en debate, ¿no? Entonces su artículo también trae este tema de la violencia entre mujeres a partir de las redes sociales que ella logra analizar, ¿no? Desde su perspectiva de la literatura. Y finalmente quería también señalar algo que me ha pedido Narda y que estoy muy de acuerdo con ella y me imagino que todas ustedes, de que también queremos rendirle un homenaje a nuestra recordada profesora Violeta Sara Lafoz, que fue quien inició todo este trabajo en esta facultad hace muchos años ya, y cuando era exclusivamente, digamos, la única que trabajaba ese tema. Entonces siempre en nuestro recuerdo y siempre homenajeando a aquellas pioneras, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, con eso cerramos la mesa del día de la mañana. La mesa que sigue es al mediodía, la mesa 7, titulada Diversidades, Cultura y Sociedad en un mundo globalizado. Entonces los invito a también asistir a esa mesa. Muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes también.